Hola mis amigos, más aquí, más otra vez, el programa Confederación Intergaláctica con Rodrigo Romo. A continuación de los dos programas, respondiendo a algunos cuestionamientos que me hacen los amigos de España, me han preguntado sobre lo que yo puedo explicar sobre el proyecto de Metratón. Entonces, vamos a situarlos exactamente. En el libro Confederación Intergaláctica 3, en el libro La Origen y otros materiales, fuera de los cursos que doy, el curso Melquisedec, Boronandek, en la propia cura cuántica, yo explico, o hablo en algunos cursos específicamente, sobre el proyecto Metrón. Lo que pasa es lo siguiente. A muchos miles de años, no sé, para colocarlo en un tiempo lineal en la escala de ustedes son millones de años, pero no tengo cómo colocarlo de una forma bien específica. En el sector de Orion Rigel, en el sector de la Ursa Mayor, cerca de la estrella de Tuban de Draco, la constelación de Dragón, Mirfak, Alnivan, Alnik, son un grupo de varias estrellas allá, surgió naturalmente, o sea, naturalmente no, por manipulación genética de los sirios, los Ranonadek sirianos, los águilas, los seres como Osiris, surgió el desarrollo de la raza reptiliana. Entonces allá se desarrolló la evolución de los reptilianos que evoluyeron de los dinosaurios en los mundos de allá. La línea del Tiranosaurio Rex, en esa línea, por ahí. Eso dio origen a los dragones, a las hidras, los grandes dragones que uno ve en las películas de ciencia ficción. Muy bien, entonces lo que pasa, el ADN estructural de los reptilianos viene de un proyecto de Añotaque. Añotaque es un hijo paradisíaco, cósmico a nivel de Mika, Changel, que en su estructura co-creacional generó razas primitivas para poder sobrevivir y evolucionar en mundos climáticamente primitivos y geológicamente duros. Entonces surgen las razas insectoides y reptilianas naturalmente con la ayuda de los Ranonadek, genéticamente desarrollándolos para que esas razas salieran adelante. Muy bien. Pero lo que sucede, la raza reptiliana específicamente, para poder sobrevivir en mundos extremos de temperaturas muy fuertes, altas o bajas, en condiciones de temperatura y presión atmosféricas diferentes a las que estamos acostumbrados, tuvieron su desarrollo biológico, genético, preparado para situaciones extremas. Por lo tanto, se tornaron naturalmente predadores, razas con la condición natural de conquistar a cualquier precio la vida y subir y sobresalirse en eso. Entonces la primicia de todas las razas reptilianas es que ellos son predadores. Punto. Están en el ADN de ellos. Eso no los torna ni malos ni buenos, ellos son así. Ellos necesitan ser así para poder sobrevivir en los mundos que ellos surgieron. Muy bien. Entonces, a lo largo de miles de cientos de millones de años, en esta galaxia como en otros lugares, los reptilianos se tornaron una raza ofensiva, una raza imperialista que fueron conquistando terreno, territorios, después llegaron a la parte espacial, conquistaron tecnología de proyectarse en naves en distancias próximas, después distantes, adquirieron la tecnología de motores de doula, de transporte, dimensión dimisecta, que es una forma de viajar entre las dimensiones, y de esa forma acabaron conquistando gran parte de varias galaxias, otras por completo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las razas que eran inferiores a la estructura genética reptiliana eran considerados inferiores y por lo tanto esclavos o enemigas y tenían que ser eliminadas. En el ego interno de los reptilianos existe una programación genética que les dice que ellos son los herederos del universo. Ellos, por derecho divino, tienen que heredar el cosmos.
está escrito en su ADN. Entonces eso es una estructura primitiva. Así como durante mucho tiempo los humanos creían que era la única forma de vida del universo, y algunos todavía lo creen. Los reptilianos, muchos todavía lo creen, que son los verdaderos herederos del cosmos, y que todo lo que existe tiene que estar sobre su control. Eso es una conciencia colectiva del propio inconsciente colectivo de la raza reptiliana. Entonces eso generó una raza guerrera, una raza de confronto, de pelea, de ir adelante y guerrear por lo que era de ellos, o por lo que ellos creían que era de ellos. Obviamente que se encontraron la forma humana micaélica con un ADN más desarrollado, con capacidades psíquicas y otras estructuras diferenciadas, y tuvieron problemas. Y se cargaron a los humanos siempre que posible, se los mataban, los esclavizaban o se los comían como carne. De la misma forma que nosotros tenemos ganado confinado para matarlos para hacer carne, consumo, los reptilianos en algunos planetas tenían colonias de humanos prisioneros, esclavos, para comérselos de la misma forma. Por eso que ustedes le tienen tanto miedo a los reptiles. Cuando se habla normalmente de serpientes, víboras, cocodrilos, esas cosas, la gente le tiene pavor, porque dentro de su memoria de subconsciente racial existe el miedo del reptiliano. Porque las guerras entre humanoides y reptilianos fue feroz, atroz y sangrienta. A nivel cósmico, no solo a nivel planetario. Entonces, el anciano de días y el arcángel Metatron generó un proyecto que lo llamamos Metrón. El proyecto fue solicitar en Mimosa del Crucero del Sur, de la constelación Crucero del Sur, y a Sirius Kumara y a Canopus Kumara, convenció y solicitó al Consejo Kumara que induciera en una misión el ciclo encarnacional de por lo menos 2000 maestros Kumaras que nunca tenían encarnado en la materia, algunos sí, otras no, que ellos vinieran a encarnar en los reptilianos de Tuban, de Mirfak, de Rigel, de Seft, Arneb y de varios sectores, Formaliaut, varios sectores de nuestro sector de Oriones de la galaxia donde estamos, y de esa forma desarrollar a través de la energía Kumara dentro del ADN y de la fita interna del ADN de los reptilianos el código Kumara de amor, de compasión, de energía armónica. Entonces fueron más de 2.500, casi 3.000 Kumaras en el primer lote que aceptaron. Uno de los Kumaras más conocidos de ustedes dentro de la nomenclatura terrícola es Kuan Yin. Por eso es que existe un dibujo chino, que la Kuan Yin está arriba de la cabeza de un dragón negro sujetándolo a los bigotes, demostrando que su energía ha controlado la furia de los dragones, de las hidras. Muy bien. La Kuan Yin y muchos otros maestros de jerarquía Kumara, que ya eran Kumara desde antes, encarnaron en las hidras y los dragones voladores de estos sistemas reptilianos. Y al decorrer de no sé cuántas encarnaciones, eso no lo sé con exactitud, 100, 150, más o menos, no lo puedo afirmar, que realmente no lo sé, consiguieron efectivamente generar un nuevo ADN Kumara dentro de la raza reptil, permitiendo así que estos reptiles tuvieran una vertiente Kumara de amor incondicional crístico y de esa forma generaran la polaridad y el contraflujo de la energía imperialista negativa, generando por lo tanto el equilibrio dentro de esa misma raza. Y de esa raza surgieron los reptiles ascendidos, los maestros reptiles ascendidos, que vendrían con mucho tiempo después a dar origen a la orden galáctica, a los centuriones galácticos, centuriones de Orión, que son llamados de dragones azules, dorados y violetas, que es una jerarquía espiritual Kumara reptiliana
que representa una jerarquía de pacificación galáctica en lo que es respecto a la raza reptiliana. Entonces, estos serafines o estos seres ya tenían como función, como tarea, ayudar a aplacar la rabia, la ira y reconducir, reestructurar mentalmente y psíquicamente a sus hermanos reptilianos todavía imperialistas y negativados. Y de esa forma ocurrieron varios procesos de evolución dentro de la raza reptiliana, inclusive guerras, conflictos armados, hasta que se llegó a un nivel de equilibrio y los otros reptilianos, digamos, más imperialistas, empezaron a tener sus cruzas genéticas. Y eso hizo una mejora muy sustancial en un casi 80% de la estructura reptiliana del cuadrante de Oriones, Sagitario, Norma y el otro lado de la galaxia. Entonces el proyecto Metrón tiene como fundamento hacer con que Kumaras encarnen en reptiles y les infieran la llama trina y el código Kumara de amor incondicional para que estos seres ascendan y puedan llegar a una evolución crística y de esa forma ayudar toda su especie y acabar con la guerra y el conflicto con la especie humana y humanoide Kumara. Esa es más o menos sintetizando la historia de este proyecto. Obviamente que este proyecto es mucho más amplio. Esto es la síntesis. Ahí ellos me preguntan cómo eso fue hecho sin intervenir o anular la primera directriz. Bueno, la primera directriz, para quien no la sabe, determina por la confederación, por la suprafederación, lo siguiente: es prohibido, terminantemente prohibido, intervenir en mundos primitivos, no federados. Hay que dejar el libre albedrío funcionar. Pues muy bien. Lo que el programa Metrón establecía. No establecía que las naves de energía, las Merkabas o las mismas naves de la Federación invadieran los mundos reptilianos para obligarlos a se tornar seres de luz. No. Los espíritus Kumara, las almas Kumaras, vinieron a encarnar en los mundos, de la misma forma que ustedes han venido a encarnar en la Tierra. Muchos de ustedes pertenecen a la Federación de Pleiades, de Orión, de Sirius, de Antares, de Arcturus, de Aldebarán, en lugares. La Tierra tiene más de 22 orígenes estelares, 22 delegaciones actuando aquí. Eso es lo que sucede. Justamente no hubo intervención en la primera directriz. ¿Por qué? Porque estos seres venían de un nivel de yo soy, almas de yo soy, arriba de la novena dimensión, y salieron de salud, descendieron de salud para los niveles fisiológicos, físicos de estos reptilianos en esos mundos. Por lo tanto, ellos entraron en el ciclo encarnacional de una forma muy parecida a la que ustedes están actualmente desarrollando en la Tierra en los cuerpos humanos. De esa forma no hay la intervención de la primera directriz, ¿cierto? Ese proyecto Metrón desarrolló muchas cosas buenas, muchas cosas positivas para la evolución de mucha gente en esta galaxia, mucha. Y de esa forma salió adelante un buen grupo de maestros ascendidos en la raza reptiliana que viene a ser después, mucho tiempo después, la fusión con la especie humana, formando de esa forma otros grupos armónicos, entre ellos la jerarquía de los felinos, de los grandes gatos gigantes de Sirius Alpha, generando en ese grupo los tigres y dragones azules, dorados y violetas, que son los centuriones galácticos, que representan una jerarquía Kumara de control, investigación y estudio de la evolución de las razas en esta galaxia, que se reportan directamente a la Orden Shamuna y directamente al centro Salvington de Nevadón y a otros niveles mayores. Entonces estos centuriones, que yo hablo mucho de ellos en mis cursos, que hacen parte del anclaje de la cura cuántica estelar,
y del Orisha Reiki, tienen como sustentación energética, como patrón de energía, el equilibrio en la polaridad encarnacional, el estudio de la evolución de cada raza y evalúan cuál es el nivel de evolución de cada fractal de alma y cómo tienen que seguir adelante. Ellos son un consejo kármico, independiente de la orden Kumara. Entonces, estos centuriones son una jerarquía muy interesante porque ellos estudian sus propios desdoblamientos, pertenecen al comando temporal, se proyectan en el tiempo para el pasado, presente, futuro y las realidades paralelas. Trabajan directamente con Yasamil, que es un comandante de Sirius Alpha, Kumara, y de Canopus Kumara, justamente, que es el que controla el tiempo-espacio y las dimensiones. El proyecto Metrón desarrolló muchas cosas positivas, incluso permitió que los Anunnakis concedieran en la Tierra en nuestro ADN. Nosotros tenemos parte de nuestro ADN reptiliano, no somos totalmente adámicos como se piensa. Tenemos parte de nuestra mezcla genética, viene de los reptiles, el hígado de un humano que si tú lo cortes vuelve a crecer igual a la cola de una lagartija, es un órgano típicamente reptiliano. Entonces, la especie humana de la Tierra es una mezcla genética de varias razas, son 35 razas directamente inseridas a través del material genético de los Anunnaki, de Inanna, Enki, Enlil, Marduk, de lo que ya existía aquí de Toranque, de los Neandertal, Cro-Magnon y Australopithecus. Entonces todo ese conjunto genético genera lo que llamamos nosotros el ADN basura, cuando los 12 hilos, 10 hilos perdidos, son 12 pero 10 están justamente en el ADN basura perdidos. Y toda esa historia de ahí genera la evolución de por lo menos 35 razas de este sector de la galaxia, fuera de los grupos de Andrómeda, que también están enrollados aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos de verdad? El proyecto Metrón, en principio, tenía la función de evitar el exterminio de otras razas por parte de los reptilianos. Pero a lo medio y a largo plazo, eso generó mutación genética en los reptilianos, generó la energía de amor incondicional de la orden Kumara y generó reptilianos geneticistas que tenían como foco unificar el ADN reptiliano y humanoide y humano para generar la evolución conjunta genética de toda esta estructura, lo que dio origen al Draco. Entonces, muchos de estos reptilianos, al darse cuenta de la diferencia genética, la combinación genética perfecta entre reptilianos, humanoides y otras formas de vida, anfibias e insectoides, generaron nuevos proyectos. Entonces, a partir del foco de Metrón, mucha cosa se desarrolló, se cambió, y la Tierra, la especie humana de la Tierra, hace parte de ese proyecto Metrón. Nosotros somos una extensión de Metrón. Por eso es que Kuan Yin vino a la Tierra a trabajar con nosotros, vino a desarrollar un trabajo fantástico. ¿Ya? Entonces la maestra Kuan Yin, así como el Shiva Ramakuri y otros tantos maestros, Lanto, Volticaparcos, Aiolos y otros, son parte de la jerarquía espiritual que tuvo sus experiencias en Orion y en otros lugares con las razas reptilianas, evolucionaron, ascendieron y vinieron a hacer la unificación de razas y seres de una forma pacífica, de una forma a generar el amor, generar la paz y desarrollar nuevos proyectos, nuevas oportunidades de vida. Entonces, digamos que la Tierra es una extensión del proyecto Metrón, así como muchos otros planetas son la extensión del proyecto Metrón. El proyecto Metrón generó, por lo que yo recuerdo, más o menos, hasta más por vuelta de unos 4 millones de años atrás, generó directamente 825.000 proyectos distintos, genéticamente hablando, y de planetas para desarrollar la unificación genética y el amor incondicional en las diferentes líneas raciales y psíquicas, espirituales, concienciales, mezclando dentro de sucesivos ciclos encarnacionales las almas gemelas de cada grupo para salir adelante en un proceso evolutivo. Entonces es bien amplio, es bien importante. Y de esos últimos 4 millones de años para acá, la cosa se amplió mucho. Y en eso se encuentra también
nuestra actual evolución humana en la Tierra. Por eso tenemos que entender que esta interferencia de los reptilianos, de los Illuminati, Codeville y otros grupos que están aquí en la Tierra, hacen parte de la otra grupo que no quiere que la energía del amor se enciera. Entonces la polaridad que la humanidad vive actualmente es un choque directo, estructural, entre la energía Kumara del amor incondicional y la energía predatoria de los reptilianos originales que quieren, que necesitan dominar para sentirse seguros. Entonces estos seres tienen en su esencia primitiva dominar, conquistar. Vienen de una matriz que tienen con esa necesidad. La nueva generación que Metrón Kumara generó es de amor. Entonces nosotros en la Tierra estamos justamente en la mitad del proceso, entre el poder y el amor. Los grandes maestros vinieron a enseñar el amor. Pero, ¿qué sucede? Una gran parte de ustedes no comprende el amor, ni la paz, ni la armonía. Comprenden el poder, la magia. Muchos de los humanos, de los capelinos, por ejemplo, y de otros seres de Orion, de Pleiades, se negativaron por el poder, y de ahí que surge la magia negra. Usar la magia negra para tener el poder sobre otros. Y eso generó guerras tras guerras, la gran guerra de Orion, la gran guerra de Pegasus, la propia guerra de Sirius. Entonces, muchas razas están igual que la humanidad en la Tierra. Son 37 planetas de aislamiento, de cuarentena, son miles de cientos de millones de razas, de almas, perdón, intentando evolucionar, intentando salir de la dualidad, pero no consiguen porque quieren el poder sobre el próximo, poder por el poder. Entonces el poder por el poder genera problemas sustanciales dentro de la energía de choque, de combate, donde no hay espacio para el amor, no hay espacio para la paz, no hay espacio para la amistad, compasión, armonía. Y ese tal vez sea el mayor dilema experiencial de los reptilianos cuando encarnan en la raza humana. Los propios retículos, los zetas, cuando encarnan en nosotros, tener que trabajar y aprender con los sentimientos, emociones humanas, los aspectos humanoides que tenemos nosotros de emociones, es muy fuerte. Entonces, las reacciones endócrinas de la especie humana en la Tierra son mucho más complejas, mucho más ricas bioquímicamente hablando que de un cuerpo reptiliano. Entonces todo eso también es parte de la evolución que está dentro de la experiencia del programa Metrón. Gente, el programa Metrón estamos nosotros dentro de él. La especie humana de la Tierra, que es una mitad humana, mitad reptiliana, fuera de las otras mezclas que hay aquí adentro, tiene como objetivo, a través de los procesos psíquico, emocional, emotivo, amadurecer a las almas que estuvieron muchas encarnaciones en los reptiles, con razón lógica. ¿Saben qué es lo que tienen que tener en mente cuando hablo de la raciocinio reptiliano? El personaje de ciencia ficción de Star Trek, Spock, el capitán Spock. ¿Se acuerdan cuando él es un ser de lógica puro, cuando lo ofendían y levantaba un ojo, una ceja? Entonces, esa personalidad de Spock es exactamente más o menos como los reptilianos son a nivel psíquico. Le falta la emoción, le falta la otra parte. Y muchos de ellos han venido a la Tierra a vivir esa parte. Muchos de ustedes están encarnando, ya fueron reptilianos. El cuerpo criogénico de ustedes es reptiliano. Entonces lo que sucede, en el proyecto Metrón se inserió inicialmente el proyecto Kumara, encarnando en los reptiles, dándole amor, generando una raza más pacífica que ascende y que genera la paz dentro de los reptilianos y equilibra la polaridad de ellos. Muy bien. Pero ese fue el comienzo. De ahí surgen los otros proyectos de mezclar la energía reptiliana con humanoide micaélica para generar humanos con la capacidad de amar
con la capacidad de unificar a los reptiles y a los humanos a través del ciclo encarnacional, psíquico y espiritual. El cambio genético, el intercambio genético entre humanos y reptilianos, generando el Draco, una nueva raza capaz de llevar a niveles superiores la evolución de toda la especie reptiliana a través del Cristo interno. Entonces todos son parte de experiencias, de proyectos en la cual todos nosotros estamos involucrados. Y el punto de partida fue hecho por Metratón y su jerarquía. Entonces, el trabajo de Jesucristo no es solamente para los humanos. La propuesta de él, de Siddhartha Gautama y de tantos otros como el propio Maitreya. La propuesta que estos hermanos trajeron es para toda la conciencia en cuanto a alma, no en cuanto a raza. Entonces la información que ellos trajeron para nosotros es tanto para los reptilianos, cuanto los insectoides, cuanto los humanos de la Tierra, cuanto los humanos estelares, los zetas, los retículos y innumerables razas. Traer a la conciencia de todas formas biológicas el amor, la paz, la serenidad y de esa forma la ascensión, la vuelta a la casa mayor. Entonces nosotros actualmente en la Tierra estamos en el medio, yo creo que no en el medio, en el comienzo tal vez, en la primera etapa del comienzo del proyecto Metrón en este sector en la Tierra. Muchos de ustedes vinieron de proyectos, de etapas anteriores del proyecto Metrón, de otros planetas, desde el propio Betelgeuse, de Bellatrix, de Rigel, Sefte, Aneb, Tuban, Mirfak, Formaliaut, Ara, Arneb, el Niat, que son algunos de los sistemas planetarios con el índice reptiliano más intenso, así como Capilla. Tuvimos experiencias en esos sitios, algunas experiencias muy buenas y otras no muy buenas, y por algún factor estamos todos acá nuevamente. Entonces, estamos acá para desarrollar un trabajo, aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a salir adelante, con paz. Nuestros hermanos reptilianos también lo están aprendiendo, pero infelizmente hay algunos que no lo quieren aprender. Y esos algunos que no lo quieren aprender son los que hoy controlan el gobierno en el mundo entero, que son los famosos reptilianos que se disfrazan de seres humanos y son los que hoy son los líderes mundiales. Entonces estamos hablando de los principales presidentes de este planeta, los primeros ministros, políticos y otras situaciones a nivel industrial que controlan la economía y hacen todo este juego de poderes que nosotros estamos presos, atrapados. Entonces cuando ustedes entran en la energía interna del espíritu, en la energía interna de la conciencia, del amor, salen de esa frecuencia y esos aspectos no los incomoda más. Gandhi fue uno de los últimos que dio un ejemplo muy bonito de belleza, de no agresión, de paz interna. Nuestro otro amigo que tengo que me gusta mucho, una persona muy especial, Yogananda, también un trabajo fantástico que te enseña paz, amor, perdón, serenidad. Todo eso son fractales de la energía del proyecto Metrón. Entonces el proyecto Metrón tiene como fondo, como foco, el amor. La igualdad de todas las razas, de todas las especies por el amor, no importando cuál es la raza. Porque atrás de esa raza existe un alma, o un pedazo de alma encarnada. Entonces probablemente en una otra raza de esas está una alma gemela de nosotros, teniendo su experiencia en aquella raza sin saber de nosotros acá, así como ustedes no saben de allá. Pero somos almas gemelas, viviendo experiencias separadas de diferentes cuerpos, diferentes conciencias para nuestra evolución. Entonces cuando nosotros todos ascendemos y nos rejuntamos, nos reintegramos, tenemos la información del todo. Y esa información va para la fuente, va para el lugar más allá, unificando, llegando a Dios, llegando a la fuente que todo es. Ese es nuestro trabajo. Es en eso que estamos todos nosotros involucrados.
Algunos se demoran más, otros se demoran menos. El tiempo de ustedes, depende de sus actitudes, depende del recto vivir, recto pensar, como dijo nuestro hermano Jesús. No le hagas al próximo lo que no quieras que te hagas a ti propio. Ama al próximo como a ti mismo. Son palabras muy sabias que representan exactamente la primera directrix. No interfieras en la vida de los otros, haz tu camino, con amor, con serenidad. Y ahí tú tendrás contacto con personas con la misma energía. Tu campo áurico, como ya lo expliqué en otro video, genera un campo de resonancia. Si tú trabajas por la ley del amor, tu campo áurico es de amor, vas a atraer gente de amor. Si tú trabajas por el odio y por la rabia, tu campo áurico es así, vas a atraer por resonancia personas con esa misma índole, una mala onda. Entonces, tener una buena onda es intentar buscar la paz, el amor, la serenidad. Eso es parte del proyecto Metrón. Muchos de ustedes están dentro del proyecto Metrón. Cuando hago las cartas estelares, eso me aparece de una forma muy nítida, muy clara. Toda la estructura de la energía, cómo se desarrolla de la energía Metrón. Bueno, espero que esto les tenga servido de alguna base aquí. Los otros temas, gente, son más complejos. Yo creo que los otros los voy a intentar sintetizar en un otro video. Si no, me voy a prolongar mucho. Estamos con más de media hora acá. Y la idea es que no sean tan largos los videos para que no cansen, no sean tan cansativos, ¿no? Pero espero que este tema de Metrón les tenga servido para tener una idea, porque me han preguntado eso justamente porque yo hablo mucho sobre ese proyecto Metrón, que yo estoy envolvido con él también, no en cuanto a Rodrigo, más en cuanto a Yadron Díaz, estoy muy involucrado con esto justamente por los trabajos, las funciones, los cargos espirituales que acabé desarrollando para poder llegar a la Tierra incluso, si no yo no tendría venido para acá. ¿Ya? Muchos de ustedes también están involucrados con todo el proyecto Metrón, dentro de la línea Orión, Pleiades, Aldebarán, Tierra, Osirios, Antares, Shaula, Tierra, o Canopos, Toliman, Aspidisky, Tierra. Son rotas convencionales de los ciclos encarnacionales. Y hay también los Kumaras directos, que es Mimosa, Sirius, Tierra. ¿Ya? O Mimosa, Alfa, Centauro, Toliman, Sirius, Tierra. Entonces son rutas donde las almas intercambiaron experiencias y procesos para generar experiencias por fin de rescate conciencial aquí en la Tierra. Y no solo en la Tierra como los otros 36 mundos en cuarentena. Entonces la Tierra es parte de un grupo, de una red de 37 planetas en cuarentena que están recibiendo la atención de la orden crística, de la orden Kumara, de la orden Santa Esmeralda, Santa Ametista y de varias otras organizaciones espirituales como la Nonadek, Melquisedec, Goronandek y ahora Goronandek. Entonces hay una red de trabajos, una red de intereses para generar la ascensión y la evolución de varios niveles de la Tierra, no solo a nivel humano, cuanto a nivel de los devas primordiales, de los orishas, el nivel intraterrenal, intraoceánico y el campo etérico, áurico, umbral y todas las realidades. Son 28 realidades paralelas que la Tierra tiene. Entonces ahí tenemos un ranking bien grande, bien potente de trabajos que desarrollamos muchos de ustedes a nivel extrafísico. Muchos de ustedes cuando están durmiendo hacen trabajo en esos otros niveles y no lo saben. Cuando muchos tienen algún sueño. Entonces estamos exactamente desarrollando un trabajo planetario, interracial, interdimensional, que es parte de la energía Kumara, es parte del proyecto Metrón. Ustedes son parte del proyecto Metrón. En síntesis eso. ¿Okay? Muchas gracias mis hermanos, espero que les tenga servido de alguna cosa y mucha paz en el corazón.